Hola José, muy buenas noches a todos y bienvenidos a este pequeño seminario web. Es un placer para mí estar con todos ustedes y poder compartir un momento de aprendizaje, de conocimiento y poder resolver algunas dudas, algunas ideas de por qué implementar Lean en los proyectos y cómo podemos hacer que esto sea cada vez más beneficioso para todos nosotros. Dudas, comentarios, preguntas, encantado, bienvenidos. El chat está abierto para todos, para que nos puedan ir mandando sus comentarios y sus preguntas. Yo voy a ir leyéndolas conforme voy conversando por acá. Y la idea es de que en estos 45 minutos que va a durar más o menos la presentación, conversemos algunas cositas, algunos puntos importantes de por qué deberíamos implementar Lean en nuestros proyectos, y que durante ese tiempo ustedes pues me puedan ir enviando sus dudas, consultas que tengan, de tal manera de que les pueda ir comentando pues en el camino. No sé si, José, están los micrófonos abiertos como para que si aparte de escribir alguien pueda levantar la mano y le podemos abrir el micrófono como para también resolver las dudas en directo. Ok, a ver, ya me está contestando por acá. Ok, también, sí, si gustan, levantan la mano y con eso pueden abrir el micrófono y podemos hacer alguna sesión de preguntas y respuestas mientras estamos conversando, ¿de acuerdo? Bien, entonces hoy quiero hablarles acerca de la industria de la construcción, cuáles son los resultados que tiene la industria de la construcción y por qué deberíamos implementar Lean en nuestros proyectos. La industria de la construcción, a lo largo de la historia, es una industria compleja, es una industria especial, por así decirlo, porque es una industria que evidentemente no tiene muy buenos resultados. No tiene muy buenos resultados y la verdad es que cada vez más los clientes empiezan a preguntarse si la industria de la construcción se puede hacer de manera diferente. Y hay un sesgo importante de los que estamos y los que vivimos en la industria de la construcción. Es que hay muchas personas que aprendemos de la industria y de lo que empieza a ocurrir es que empezamos a decir que la industria es así. Me tocó en uno de mis primeros proyectos, en una de mis primeras oportunidades laborales, trabajar en un proyecto de saneamiento. Y en ese proyecto de saneamiento era un proyecto que se estaba haciendo, eran dos empresas que habían participado en la licitación del proyecto y habían entrado como consorcio, ¿no? Un consorcio, ganaron y estas dos empresas iban a ejecutar el proyecto. Entonces, la típica del consorcio es, se dividieron el proyecto en dos, ¿no? Partieron el proyecto en dos y dice, ya, tú por tu lado y yo por mi lado. Entonces, cuando llegué yo al proyecto, encontré una realidad muy compleja, ¿no? Había una parte del proyecto que más o menos estaba avanzada, ¿no? Estábamos al 50% del plazo y esa primera parte estaba al 40% de avance. Y la otra parte del proyecto estaba al 20% de avance. O sea, las dos estaban atrasadas, pero con diferencia una había avanzado el doble que la otra. Entonces, yo le pregunté al residente de la obra que estaba más avanzada, de por qué veía que el otro lado, a pesar de que estaban trabajando casi juntos, ¿no? Porque estaba tan atrasado. Y él me decía, no, lo que pasa que allá
no saben organizar su pool de equipos, no tienen máquinas paradas ahí y esas máquinas no están funcionando correctamente, por eso es que está atrasado. Ya. Y yo volteaba y le decía, pero este lado también está atrasado, ¿no? Estamos al 50% del plazo y solo hemos avanzado el 40%. No, es que la industria es así, tranquilo, mire, estamos en la curva S, ¿no? Me empezó a decir, es que hay complejidades y al final, de todas maneras, vamos a pelear una ampliación de plazo y unos adicionales, que ahí es donde se gana la plata, me decía. Entonces, yo me quedé pues ese era mi primer proyecto, ¿no? Mi primer proyecto, mi primera experiencia laboral, y me quedé con una impresión muy fuerte acerca de que el proyecto de construcción, ¿no? Siempre se le pide una ampliación de plazo y siempre hay que cobrar los adicionales porque ahí es donde se gana la plata, ¿no? Ahí es donde se gana el dinero. Y yo me preguntaba si así tenía que ser la industria siempre. No era de las cosas que me parecían muy coherentes en mi lógica estudiantil en ese momento. Y hoy, mucho menos, todavía me sigue pareciendo ilógico esa forma de pensar. En una encuesta realizada por el Lean Construction Institute de Estados Unidos, realizaron una evaluación, pues, a muchas personas y le preguntaron si ellos creían que qué tan eficiente era la industria de la construcción. Y separaron en tres grupos de personas, ¿no? Las personas que estaban implementando prácticas Lean, o sea, que ya estaban utilizando algo de Lean en sus proyectos, que son los resultados en celeste. En azul muy oscuro estaban los que estaban familiarizados, o sea, habían oído hablar, pero no habían decidido empezar a implementar. Y en un azulito tenue están los que no estaban familiarizados con el tema de Lean de ninguna manera. Entonces, veamos un poco qué es lo que opina cada uno de ellos, ¿no? En la parte superior vemos que los que están en la barra celeste dicen que son los que están implementando prácticas Lean. Dicen el 52% decían que la industria es ineficiente o muy ineficiente, ¿no? Por el contrario, el 55% de las personas que no estaban hablando de Lean o que no habían escuchado hablando de Lean decían que la industria era eficiente o muy eficiente. Entonces, hay un sesgo. Independientemente de los resultados, de si el resultado sea bueno o malo, lo que va a ocurrir es que la industria piensa que si no estás implementando prácticas Lean, piensa que es eficiente, que así es la industria, que así es la forma en la que tenemos que trabajar. Y eso es, como dicen, es enterrar la cabeza bajo la arena, porque estamos viendo... Martín, he puesto anclaje para que puedan ver en pantalla completa. Directamente desde mi cámara se está viendo, no se está compartiendo la pantalla. Entonces, como decía, es enterrar la cabeza bajo la arena, de tal manera de que no estamos viendo de lo que sucede en otros lados, no estamos viendo de lo que está ocurriendo en el resto del mundo y estamos diciendo, bueno, así es la industria. Pero esto es una encuesta de percepciones, es una percepción que tienen las personas que trabajan en la industria de la construcción. ¿Qué pasa con los resultados? Esta percepción, podríamos decir que es una percepción realmente, como se diría, sustentada en hechos, o sea, los hechos la respaldan, o es que efectivamente esa es la realidad de la industria. Veamos.
veamos qué es lo que dicen los resultados. Este es un proyecto muy famoso en el mundo, ya que es uno de los proyectos más emblemáticos del siglo pasado. Es un proyecto que con diferencia logró vaciar la mayor cantidad de concreto en algún lugar. Es un proyecto realmente masivo, completamente masivo, ¿no? Logró vaciar tanto concreto en esta presa que se modificó la gravedad de la Tierra, ¿no? Ese es un logro impresionante. De tal modo, hoy en día, que sabemos que este proyecto ha tenido un impacto en la economía de su país gigantesco. Pero este es un proyecto que tardó, acá tengo la estadística, que tardó 5 años más de lo que estaba planeado. Estaba planeado hacerse en 12 años y terminó siendo en 17 años. Y terminó costando, básicamente el cuádruple de lo estimado, ¿no? Se hizo en 3 etapas más o menos de construcción, hubieron algunas demoras, ¿no? Pero básicamente llegó a costar el cuádruple de lo esperado. El proyecto de New Bay Bridge, considerado el puente más caro de la historia, se planificó en 250 millones y terminó costando 6.500 millones y terminó 6 años después de lo previsto. O sea, se había estimado, se había planeado en 5 años, terminó en 11 años y efectivamente costando 6.500 millones de dólares. El One World Trade Center, que es un proyecto emblemático porque reemplaza las Torres Gemelas en Nueva York, es un proyecto que terminó costando 4.000 millones de dólares y que se terminó en 10 años, ¿no? 3 años más tarde de lo esperado originalmente, ¿no? Mucho más tarde de lo esperado. De ahí tenemos el proyecto del Big Dig. Es un proyecto que que colapsó, es un proyecto que terminó mal, por así decirlo, ya que tuvo un problema de calidad. Este problema de calidad involucró de que el epóxico que se estaba utilizando para, ¿cómo se llama? Para pegar las losas, no cumplía con los requisitos técnicos establecidos para el proyecto. Entonces, estamos de un colapso que paralizó la ciudad de Boston durante prácticamente varios meses, ¿no? El otro punto importante que tenemos es los proyectos de construcción, ¿no? Son proyectos muy riesgosos, proyectos que tienen un impacto tremendo en la industria. A ver, he perdido la conexión por un minuto, mil disculpas, algo ha pasado con mi pantalla. Se ha perdido la pantalla. A ver, ¿se ve ahí? Un tema técnico. Mil disculpas, chicos, un tema técnico. Ya, creo que ya se ve.
Ok. Entonces, sabemos, somos conscientes de que de los 1.500 incidentes que se generan al año, ¿no? 18 son fatales. 18 son fatales. Entonces, este es un problema muy grave que se ve básicamente por la seguridad, ¿no? La seguridad de los proyectos se ve afectado enormemente. Y obviamente tener fallecidos en un proyecto no es algo muy, no es algo muy, no es algo que nos enorgullezca, ¿no? O sea, es una pérdida tremenda y no podemos permitir que este tipo de cosas sucedan bajo ningún contexto. Y hay un estudio que se hizo revelando que la industria de la construcción realmente es muy ineficiente. En los últimos años, hemos podido encontrar en los últimos años es que la productividad de la construcción, perdón, algo me está fallando acá. La productividad de la construcción ha ido en detrimento, ha ido reduciéndose cada vez más. En los últimos 50 años, lo que hemos podido ver es que la industria de la construcción se ha visto retrasada en la productividad, cuando el resto de las otras industrias han evolucionado, han incrementado su productividad de una forma que no se había visto antes, ¿no? Han mejorado tremendamente la productividad. Y lo que podemos ver es que efectivamente las industrias han ido mejorando año a año y han ido evolucionando su productividad. ¿Por qué la industria de la construcción no lo ha hecho? Porque tenemos una producción que francamente, es muy artesanal. Es muy artesanal. Y lo que nos ocurre en todos los contextos es que principalmente no estamos dándole el adecuado uso a la industria, no le estamos dando el real potencial de lo que encontramos en el mundo. La industria es muy tradicional, como dicen, el concreto lo inventaron los romanos, los ladrillos los egipcios, y muy poco ha cambiado en los últimos 2000 o 3000 años de evolución. Sí, somos una industria muy intensiva en mano de obra, hemos agregado algunos equipos a la producción, pero de ahí en más, muy poco hemos hecho. Y para eso hay que verificar, pues, de que somos la segunda industria más atrasada en la adopción tecnológica. Hemos adoptado procesos tecnológicos de una manera muy lenta, muy tardía, ¿no? Y en temas de satisfacción, pues lo que ocurre realmente es que si comparamos lo que percibe el propietario versus lo que las personas que trabajamos en la industria percibimos, o qué tan satisfechos estamos con los resultados de los proyectos, nos damos con la sorpresa que los clientes están ligeramente más insatisfechos que las personas que trabajamos en la industria. Y eso es algo muy curioso. ¿Por qué? Porque en cualquier industria, cuando el cliente no está satisfecho, la industria quiebra. La industria cierra, ¿no? Ese negocio cierra. Mientras que las industrias en las cuales el cliente está muy, muy satisfecho, son industrias que crecen o que evolucionan o que mejoran en el tiempo. ¿Por qué ocurre esto de que a pesar de que el cliente no esté tan satisfecho con los resultados, a pesar de eso, la industria de la construcción sigue viva?
Pues eso tiene una explicación muy lógica, porque es necesaria, como lo dice Jean-Pierre, exactamente. Porque todas las demás industrias necesitan de la construcción para poder crecer. Si yo quiero, no sé, si yo quiero producir, elevar, duplicar la producción de la pesca en el Perú, pues tengo que construir más puertos. Entonces necesito construcción. Si yo lo que quiero es producir más, tengo que construir una fábrica más, tengo que ampliar mi fábrica, tengo que ampliar mis almacenes. Si yo necesito atender en la industria de salud, atender a más pacientes, necesitamos más hospitales. No hay forma de poder satisfacer las necesidades de las demás industrias sin usar la construcción. Entonces, la construcción es completamente necesaria para todas las demás industrias. Todas las demás industrias lo necesitan. Y esa es la razón por la cual, a pesar de que el cliente no esté satisfecho con la industria de la construcción todavía existe. Pero es una cuestión muy rara, muy, muy rara. Miren lo que está sucediendo en el Perú. Proyectos que están en proceso de ejecución, ¿no? Y hay proyectos que han pasado una gran cantidad de años en promedio y qué porcentaje de avance tienen. Miren, en el sector de comunicaciones hay un proyecto de 108 millones de soles, ¿no? Que tiene 10 años transcurridos, ¿no? Y está al 60% de avance, después de 10 años. Hay 65 proyectos de transporte con 47 mil millones de soles, ¿no? Y que han pasado más o menos 9 años y están en 50% de avance. O sea, somos una industria realmente ineficiente, realmente ineficiente. No podemos percibir de que haya eficiencia en nuestra industria. Es completamente ineficiente. Los resultados nos obligan a pensar de ese modo. Tenemos que cambiar la industria de la construcción. Tenemos que hacer algo diferente, tenemos que hacer algo distinto. Y les he mostrado resultados no solo del Perú, sino del mundo, porque esto no es algo exclusivo de un país. Esto no es algo que solamente ocurre en el país de las maravillas. No, es generalizado a nivel mundial. Entonces, la industria de la construcción necesita un cambio, necesita una forma distinta en cómo se hacen las cosas. Y el modelo de negocio que tenemos en la construcción nos demuestra que ese cambio no es solamente incorporar tecnología, no es solamente cambiar procesos, sino hay que cambiar completamente la manera de pensar. Y para eso quiero mostrarles qué ocurre normalmente, ¿no? Lo que ocurre normalmente es que hay un cliente, hay un propietario, que puede ser, no sé, una familia, una empresa o el mismo Estado, que tiene una necesidad y esa necesidad la analiza, hace un análisis costo-beneficio y dice, ok, necesito un proyecto. Necesito algo que me resuelva esta necesidad, ¿no? Y con eso evaluamos costo-beneficio, ¿no? Me voy a decir, ok, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar para resolver esta necesidad? Entonces, los que son más financieros hacen un flujo de caja y dicen, ok, durante unos años o durante un tiempo tengo que diseñar y construir ese proyecto y una vez que lo tenga construido voy a empezar a recibir un rédito, ¿no? Una rentabilidad, que es la parte morada. Pero para poder lograr que esa parte morada funcione de manera estándar,
pues necesito invertir costos de operación y costos de mantenimiento. A esto se le llama el modelo económico del proyecto. El cliente, lo primero que tiene que hacer antes de invertir en un proyecto es evaluar este modelo económico. Y este modelo económico nos tiene que decir si ese proyecto es o no es rentable. Eso es lo primero que nos tiene que decir. Voy a hacer un momento, voy a hacer un pequeño cambio, un ratito, porque, como les decía, estoy teniendo problemas técnicos y voy a hacer un pequeño cambio nada más de pantalla para ver si puedo resolver este problema técnico mientras conversamos, ¿ya? Entonces, como les decía, los proyectos, el cliente tiene que hacer esta evaluación técnica económica, y una vez que está la evaluación técnica económica hecha, por así decirlo, lo que va a identificar o va a definir si este proyecto es rentable o no son dos indicadores financieros. El indicador financiero del llamado TIR, ¿no? La tasa interna de retorno, ¿no? Y el indicador llamado VAN, que es valor actual neto. Otra vez voy a hacer el cambio de la pantalla, un ratito por favor. Ahora sí. Ya está, ahí está. Ya está anclado para todos. Me confirman porfa si todos están viendo bien mi pantalla. Perfecto, ok, excelente. Entonces, estos dos indicadores económicos, el VAN y el TIR, son estos indicadores que nos ayudan a definir si efectivamente este modelo económico es rentable o no es rentable. ¿Cómo puedo hacer más rentable este modelo económico? Bueno, para el modelo económico, lo que yo voy a hacer es muy simple. Hay dos formas de hacer que este modelo sea más rentable. Lo que ven acá arriba, que es el costo del diseño y construcción, para hacer más rentable este proyecto lo tengo que hacer más pequeño. Más pequeño en altura, o sea, más barato, y más pequeño en tiempo, o sea, más rápido. Entonces, los clientes van a pedir a todos los proyectos que sean más baratos y más rápidos. No lo hacen de puro capricho, lo hacen porque este modelo económico que estamos viendo aquí así lo demanda. ¿Qué sucede cuando estos costos de construcción o estos plazos se extienden o se incrementan? Este modelo económico deja de ser rentable. Y al dejar de ser rentable, esta empresa o este cliente pierde dinero. Y pierde dinero en una magnitud que muy difícilmente nosotros podemos comprender. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos este valor solito de todo el modelo económico, este valor solo representa el 11% del proyecto, de todo el ciclo de vida del proyecto. Solo representa el 11% de todo ese ciclo de vida. Entonces, si representa tan poco, ¿por qué tiene tanto impacto? Porque al atrasar el modelo económico, el dinero futuro, que es el que tiene mucho impacto, ese es el que pierde dinero. Entonces, este modelo económico se vuelve muy sensible a las variaciones que podamos encontrar en este primer bloque, que es el bloque de inversión. Entonces, cuando les conté la primera historia, que sea mi primer proyecto, el residente me dijo, no, no te preocupes, al final peleamos una ampliación de plazo y en los adicionales ganamos plata. ¿Qué estoy haciendo contra este modelo económico? Estoy estirando el tiempo de construcción con una ampliación de plazo y estoy incrementando el costo, ¿no? Ampliando el costo
¿Qué le estoy haciendo al cliente con una ampliación de plazo y con unos adicionales? Le estoy demoliendo el modelo económico del proyecto. El modelo económico del proyecto deja de ser rentable. Entonces, ese concepto inicial, que fue lo primero que aprendí en la industria de la construcción, es completamente equivocado. Completamente equivocado. Triste, pero es cierto. Ahora, ¿qué es lo que hace el cliente una vez que dice, ya, muy bien, perfecto? Vamos a hacer ese proyecto. Pues contrata a un diseñador. Contrata a un diseñador y ese diseñador va a armar un diseño y ese diseño prácticamente va a estar traducido en unos planos. ¿Y cómo contrata al diseñador? Bueno, a ver, ¿cuánto me vas a cobrar por el diseño? Y el diseñador le dice, por metro cuadrado. Ok, mientras más metros cuadrados típicos tenga, o sea, mientras más copy-paste, para el diseñador es más rentable. ¿Por qué? Porque no tiene que hacer tanto esfuerzo, ¿no? Simplemente a mayor cantidad de metraje, ¿no? Metraje típico, hace un diseño modular que se repite muchas veces y gana más dinero, ¿no? Mientras más raro, ¿no? Mientras más raro sea el proyecto, ¿no? Probablemente no va a cobrar tanto por metro cuadrado, va a cobrar pues va a cobrar de otra manera, ¿no? Por eso los proyectos que son de vivienda masiva, ¿no? Por ejemplo, es un departamento típico que se repite un montón de veces, haces un solo diseño y ese se repite, ¿no? Cobras por metro cuadrado, bacán, gano dinero, ¿no? Pero si fuera un tipo, una mansión, que cada cosa es totalmente distinta, ya no puedo cobrar por metro cuadrado, porque cada cosa tiene un diseño especial. Entonces, los diseñadores empiezan a cobrar acá por horas hombre, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo me denota realmente diseñar ese proyecto? ¿Y qué le dice el cliente? Ya, todo muy bonito, te pago por metro cuadrado, te pago por horas hombre, no importa, pero el 50% te lo pago cuando me des el anteproyecto, ¿no? O sea, cuando encuentre algo que sea viable y que me guste, y el otro 50% te lo pago cuando tenga la licencia, ¿no? Porque el diseño tiene que traducirse en un expediente y ese expediente me lo tienen que validar, pues, en las instituciones correspondientes para tener mis permisos. Entonces, ese diseño es un diseño que lo tienen que hacer rápido, ¿no? Y lo suficientemente holgado para que nadie lo observe. Entonces, no es un diseño eficiente. Es un diseño que está pensado para pasar la evaluación de las entidades fiscalizadoras, ¿no? Entonces es un diseño que pasa con nota 10, una cosa así, ¿no? En la uni se aprueba con 10, 10.0 estás aprobado, ¿no? Entonces, no es el mejor diseño posible, no es el más eficiente, es con el que pueda pasar el proyecto. Me acuerdo clarito, estaba en una sesión de revisión de trabajo con un ingeniero estructural, estábamos revisando el proyecto, y en un voladizo, había un baño, que justo estaba pegado a un extremo del edificio, y había un baño. Y había una viga peraltada, una viga que era más o menos de 40 por 80, ¿no? Peraltaba 60 centímetros por encima del techo, y estábamos en el último piso, y ese último piso es donde iban a estar esos baños que estaban ahí arriba, ¿no? Y teníamos un problema porque necesitamos atravesar esa viga por el drenaje de los baños para poder tener un recorrido hasta la montante de drenaje. Entonces, la viga
hacía interferencia, ¿no? No se podía desarrollar correctamente, entonces necesitábamos atravesar. Y le preguntamos al estructural, oye, ¿hay forma de que esa viga sea un poco más pequeña porque nos malogra, vamos a tener que pasar por debajo y el cielo raso no nos va a ayudar? Entonces el estructural miró, ¿en qué piso estamos? En el último. Quita el peralte, no se necesita. Ahí con una viga chata lo paso sin problemas. Entonces, ¿y por qué estaba la viga diseñada ahí en primer lugar? Entonces, obviamente, lo que había pasado en este proyecto es que el diseñador había copiado y pegado, pues básicamente, su diseño típico de losa hasta el último piso. Y en el último piso no se necesitaba esa viga. Entonces, ese tipo de decisiones, ¿cuántas podemos encontrar en nuestros proyectos? Que efectivamente no son necesarias, pero básicamente o por hacerlo rápido o por hacerlo para pasar la inspección, pues no se está ajustando apropiadamente el diseño para que sea eficiente. Entonces, una vez que ya el diseño está pues en planos, llamas a un constructor y este constructor, ¿no? Lo que tiene que hacer es con esa información que tiene que analizar qué recursos va a utilizar, ¿no? Y luego cuál es el proceso constructivo que va a emplear. Y los procesos pueden ser procesos, efectivamente, podrían ser ordenados o podrían ser muy desordenados. Entonces, los procesos de construcción se ajustan a distintos tipos de calendarios. ¿Debido a qué? Debido a los tipos de recursos que vamos a utilizar. No enfocándonos en lo que necesita el cliente, sino en la disponibilidad de los recursos que tenemos en ese momento. En función a eso, se hace el plan de producción, se hace el plan del proyecto. Y luego, para cada uno de estos procesos, pues se construye pues un contrato que está lleno de penalidades, lleno de cláusulas en las cuales si fallas, pues vamos a ir contra ti, contra tu familia y contra tus nietos también, ¿no? O sea, súper, súper, completamente, coercitivo. Estaba buscando la palabra correcta, coercitivo, ¿no? Entonces, la industria de la construcción es una industria compleja. ¿Por qué? Porque cada actividad de construcción requiere de muchas cosas para que se pueda ejecutar correctamente, ¿no? Seguridad, información, equipos, materiales, personas, ¿no? Requisitos previos, equipos o herramientas o espacio. Entonces, muchas cosas se necesitan para que una sola actividad de construcción se pueda ejecutar. Basta que una de ellas falle para que todas las demás fallen. Me acuerdo que en los años 80, lo que se decía de los proyectos de construcción, tú necesitas materiales, equipos y personas, y con eso puedes hacer cualquier actividad de proyectos. Pero no necesariamente. Hay más cosas que son necesarias para que una actividad se pueda ejecutar, y tenemos que tenerlas en consideración. Entonces, esta es la razón por la que la industria de la construcción es tan compleja, porque una sola actividad depende de muchos procesos que no son estándares. El resto de las industrias, el resto de los negocios, muchos de estos procesos los tienen estandarizados, entonces no son una fuente de incertidumbre. Lo que ocurre en la industria de la construcción es que tú juntas a un grupo de desconocidos y de extraños que tienen que trabajar y que tienen que coordinar cada uno de estos recursos, cada una de estas cosas. Entonces,
¿Cómo podemos hacer las cosas diferentes? Para hacer las cosas diferentes, tenemos que pensar diferente. No podemos pensar de que haciendo lo mismo vamos a encontrar mejores resultados. Y lo que habla de Lean es que tenemos que pensar distinto. El pensamiento Lean es básicamente eso, buscar una forma distinta de pensar con la cual, a través de cambiando algunas ideas en la forma en cómo vemos la industria de la construcción, vamos a tener mejores resultados, ¿no? Paolo dice, ¿de qué forma podría ser más óptima y eficiente contratar al diseñador, ¿no? ¿Y cómo podría ser su forma de pago? Ya que darle el 40% al principio y el resto al final no es nada eficiente, porque lo hace más rápido y no de calidad. Ya, aquí hay un par de paradigmas que hay que romper. Y la primera es, el primer paradigma es el respeto por las personas. El respeto por las personas involucra que cada uno de nosotros podemos pensar diferente, podemos entender diferente y podemos decidir diferente. La ingeniería de los proyectos no es un expediente, no son planos. La ingeniería no es eso, ¿no? A mí me ha tocado muchos planos en los cuales tú dices, llega el plano y dice, pendiente de definición, o definir en campo. O dice, ir al detalle tal, vas al detalle y el detalle no existe. Entonces, la ingeniería no es un expediente, no es un documento, no es un paquete de información, sino la ingeniería que son decisiones y definiciones. Esas decisiones se tienen que tomar de manera responsable, involucrando ¿a quién? A los que van a ejecutar, a los que van a fabricar y a los que van a producir, ¿no? Un diseñador hace un cálculo de una viga, ¿no? Una viga, digamos una viga de acero, y dice, el perfil, el perfil tal. Perfecto, hace su plano bien bonito, ¿no? Vas al mercado, vas a preguntar a los proveedores y todos te dicen, no, ese perfil no se vende acá en el Perú. Habría que importarlo, ¿no? Entonces, el diseño por sí es un proceso de toma de decisiones que tengo que hacerlo involucrando a varios actores, no solamente una persona. El proceso de diseño es un proceso iterativo. Entonces, el diseño termina el día que tú terminas la construcción. Eso es lo que ocurre. No va a terminar antes. Entonces, el diseño yo no lo puedo contratar, ¿no? Como que una etapa de diseño, le pago por un plano y luego me olvido del diseño. El diseñador te tiene que acompañar hasta que termine el proyecto y obviamente va a haber un esfuerzo que él tiene que hacer durante ese proceso y obviamente hay que compensarlo adecuadamente por ese esfuerzo. Entonces, para contratar el diseño hay muchas maneras. Lo puedes contratar como un monto global si quieres, por horas hombre, ¿no? Por tarifa. Pero lo importante no es cómo le pago, sino qué es lo que estoy contratando en el diseño. Y en el diseño lo que estoy contratando no es un documento, sino decisiones. Entonces estoy contratando un grupo de profesionales que tienen que tomar decisiones para que pueda ser construible lo que estoy haciendo. Entonces, como decía, ese primer cambio de forma, esa forma de pensar, hay que cambiarla. No estoy contratando un plano, un documento. No, estoy contratando un profesional, el cual tiene que buscar la mejor solución posible para resolver este problema. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar en nuestro concepto. Por ahí Yuri nos dice cómo se maneja el tema de los subcontratos para la etapa de acabados que no tienen un ritmo adecuado y que generan incertidumbre en sus avances por tema de sus pagos. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre con los subcontratos? Lo que ocurre con los subcontratos es que todos los proyectos son financieros. No es un problema de costo,
es un problema de financiamiento. ¿Ok? Y aquí es la forma en cómo contratamos a los subcontratistas, también es un problema. También es un problema. Les voy a dar dos ejemplos. Primer ejemplo. A ver, contratista principal tiene un contrato con el cliente y el cliente, ¿cómo te paga? El cliente te dice, te doy, no sé, pues 10%, 20% de adelanto y el resto va con valorizaciones mensuales. ¿Ok? Entonces, el porcentaje de adelanto que te han dado sirve ¿para qué? Para que puedas arrancar la obra, para hacer un arranque de obra y que puedas pagar algunos adelantos de materiales críticos. Obviamente, cuando llegas a la etapa de acabados, si estoy hablando de un edificio, ese adelanto ya no existe, ya te lo gastaste. Y lo único que tienes como dinero son las valorizaciones que estás teniendo. Entonces, si ese proyecto financieramente tiene una caja negativa, no tengo plata para pagarle a los subcontratistas. Y es más, si el cliente me paga mi valorización a 30 días, entonces yo ejecuto y 30 días después recién recibo plata, recién recibo dinero. ¿Ya? Esa es la forma en cómo cobro al cliente. Y viene el subcontratista y el subcontratista te dice, ¿sabes qué? Yo necesito 50% de adelanto y el saldo contra entrega. Pago al contado. ¿No? Y como hacemos nuestro cuadro comparativo de subcontratistas, sin pensar en ese modo de pago, lo único que buscamos es precio. Pago al más barato. No, el más baratito me está cobrando 80% de adelanto y el 20% contra entrega. Pero es el más barato, ¿eh? Ese es el más barato de todos. Con ese tenemos que hacer el proyecto. Entonces, un proyecto de construcción que ya se le acabó el adelanto, que le están pagando las valorizaciones a 30 días, ¿de dónde saca para pagar el adelanto ese subcontratista? ¿De dónde tiene el dinero para sacar ese adelanto ese subcontratista? Pues obviamente que no lo tiene. Entonces, o se saca un préstamo de algún sitio, o otro dinero de otra obra lo saca, ¿no? De otro adelanto, de otro proyecto, saca ese dinero para pagar ese adelanto. O sea, viste un santo desvistiendo a otro. Es la típica que ocurre en las empresas de construcción. Entonces, ¿qué te dice la lógica? La lógica de negocio es cobra rápido y paga lento, porque eso es lo que busca un modelo financiero saludable. Cobra rápido y paga lento. Les pongo otro ejemplo, ¿ok? Mismo proyecto, 20% de adelanto, valorizaciones mensuales, se paga 30 días. Voy a buscar proveedores. Busco un proveedor y le digo, yo te pago a 60 días. Hazme tu cotización, pero te voy a pagar a 60 días. No va a ser el más barato, obviamente va a ser un poco más caro, ¿no? Va a costar más, pero me va a permitir 60 días. Entonces, el subcontratista ejecuta el trabajo, valorizo, me pagan y tengo 30 días más todavía para pagarle al subcontratista. ¿Qué significa elegir a un subcontratista? No significa elegir al más barato. Significa elegir al que financieramente me dé más oportunidades para ejecutar bien el trabajo. No es elegir el más barato. La financiación de cualquier proyecto mínimo te cuesta 4% mensual. O sea, un proveedor que te va a cobrar a 60 días, tú espera que al menos te cobre 8% más. 8% más. Entonces, tú tienes que financiar el proyecto de tres maneras. Lo financias con plata del cliente, con los adelantos, con plata de los proveedores, a través de formas de pago más largas, o lo financias a través de un banco. Pero las tres te van a costar.
Porque si tú pides un adelanto, el cliente te va a pedir una fianza. Esa fianza cuesta. Si tú le vas a pedir que lo financie un proveedor, el proveedor te va a cobrar un sobrecosto por el financiamiento. Y si le pides a un banco que te dé plata, esa plata también te va a costar intereses. Entonces, no hay esa solución como que encontrar el más barato. Eso es otra vez otra forma de pensar errónea del modelo tradicional de proyectos. Yo tengo que buscar el proveedor que me genera más valor, el que me resuelve mejor el problema, el que me puede ayudar técnicamente y económicamente para poder generar pues el mejor resultado posible. Entonces, desde el modo de contratación de nuestros subcontratistas, estamos generando pues este tipo de incertidumbres, ¿no? Dice, Jean-Pierre nos dice, se subcontrata en un 70% en dicha fase de acabados, ¿no? Todo el 70% de los acabados pasan 70% de la fase de acabados son subcontratos. Pero ya ahí ya se te acabó el adelanto. Y estás trabajando con valorizaciones. Entonces, lo que tú tienes que pensar en un proyecto de construcción es que es un modelo financiero. Más importante que el presupuesto es el flujo de caja. Y tú tienes que analizar el flujo de caja de tu proyecto. Si ese proyecto tiene caja positiva o tiene caja negativa. Y la mayoría de proyectos siempre entre el 50 y el 70% del avance del proyecto, la caja del proyecto está en negativo. Y un proyecto con caja negativa en esa etapa es súper riesgoso. ¿Por qué? O porque sacas plata de un banco que te cuesta, o sacas plata del adelanto de otro proyecto. Y a ese otro proyecto le generas un problema. Entonces, eso es algo que termina siendo el día a día de los proyectos en la industria de la construcción. Por eso es que tenemos que pensar diferente, buscar maneras diferentes de resolver los problemas de los proyectos, mirando de manera global. El pensamiento Lean nos ayuda a encontrar estrategias que permitan resolver estos problemas de una manera distinta. Muy bien, señores. La idea de esta sesión, de este seminario, era dar un vistazo general de la industria, de los paradigmas de la industria, y por qué aplicando Lean, buscando una forma distinta en cómo encontramos mejores soluciones, tomamos mejores decisiones, podemos hacer que los proyectos sean más rentables, puedan ser más confiables y sean más rentables. Entonces, si tienen alguna duda, consulta, comentario, encantadísimo. He estado tratando de responder sus dudas por el chat, pero ahora dejamos el micrófono abierto como para aquellos que nos quieran dar alguna consulta adicional, ¿no? Mientras van pensando, no sé si José quieras dar algún mensaje acerca del programa de formación. Okay. Creo que también lo tomé desprevenido, José. Muy bien, señores. Si no hay más preguntas, si no hay más dudas, acá está. Ahí dice Iván. Es un problema que la industria se mueva solamente por el precio bajo. Obviamente, Iván, es un paradigma, es una forma de pensar que hay que cambiar, ¿no? O sea, nos preocupamos por el precio. No tenemos que preocuparnos por el precio, tenemos que preocuparnos por el valor, por la calidad, por un resultado de calidad, un resultado bien hecho, un resultado ventajoso, financieramente eficiente, muy bien pensado, muy bien planificado, ¿no? Efectivamente, como dice, ¿cómo entra la calidad? Pues efectivamente, la calidad, muchos de estos conceptos del pensamiento Lean se enfocaron desde el principio, desde el punto de vista de calidad. Con los años, la calidad se ha visto mermada, o se ha visto, no mermada, sino
se ha visto disminuida en importancia al decir que son solamente cumplir los requisitos del cliente, verificar que se cumplen con los requisitos del cliente. Un producto de calidad no es verificar que los requisitos del cliente se hayan cumplido. Creo que todos nosotros estamos de acuerdo que el iPhone de Apple fue un teléfono que cambió la vida, cambió la industria del mundo. Un producto innovador, un producto totalmente diferente, totalmente distinto y que cambió la industria de la comunicación de una manera que hoy no podemos dimensionar, ¿no? BlackBerry era una empresa que cumplía los requerimientos del cliente, ¿no? ¿Qué quieres? Teléfono con botones. ¿Qué quieres? Teléfono con lápiz táctil. ¿Qué quieres? Teléfono de este tipo. No. Y entró alguien y se dijo, vamos a generarle valor a nuestros clientes, un valor que ellos todavía no son conscientes, pero deben percibir. Y se cambia la industria. Entonces, cuando tú hablas de calidad, no es solamente pensar en cumplir los requerimientos del cliente, sino en generar valor para el cliente y asegurarte que ese valor sea eficiente, con mejora continua, minimizando desperdicio, optimizando todo el conjunto. Entonces, estamos hablando del pensamiento Lean. Tener un pensamiento de calidad, enfocado en la calidad de las cosas, en cómo hacemos las cosas, estamos hablando de un pensamiento Lean, completamente, ¿no? De eso se trata. Entonces, no hay una disasociación entre calidad y el pensamiento Lean. Son totalmente convergentes. Steven nos dice, ¿cuál sería el primer paso o cómo iniciar Lean? Entiendo que en lo teórico se entiende, pero en la práctica se complica. Mira, a ver, Lean es un recorrido. Lean es una forma de vivir, es una disciplina de vida. Entonces, no es que como decir, oye, vamos a tener la receta del ABC, así funciona Lean, así vamos a trabajar. No funciona de ese modo. O sea, lo que ocurre es que Lean es algo que yo puedo hacer en cada cosa que hago en mi vida, puedo aplicar el pensamiento Lean. Hay un video que se llama The Toast Kaizen, ¿no? La tostada Kaizen, que es un señor que se pone a analizar en este video, en el proceso de hacer una tostada, cuáles son los desperdicios que ocurren, ¿no? Al momento de hacer una tostada. Una tostada que es una actividad trivial en la mañana al prepararme el desayuno. Pero él analiza los desperdicios que ocurren. Dice, ok, si yo tengo pensamiento Lean, lo que debo hacer es, para esta actividad que es muy trivial, tengo que saber qué desperdicios tengo y cuál es la forma más eficiente de hacerlo. De tal manera de que genere valor, ¿no? Minimice desperdicios y entre en un ciclo de mejora continua. Entonces, si algo tan simple como la forma en cómo me preparo el desayuno, yo estoy pensando de esa manera, para todo lo que voy a empezar a hacer en mi vida diaria, en mi vida profesional, va a ser más sencillo. Pero si no lo hago para mi día a día, para mi forma de hacer las cosas, para mi forma de ver el mundo, es muy difícil que lo haga para otro más, para un proyecto. Entonces el pensamiento Lean empieza en casa, empieza en mi propia actitud, en mi propia forma de hacer las cosas, desde que me levanto, desde que me estiro para empezar el día con energía y decir, hoy voy a hacer un día más eficiente que hoy mi día va a ser mejor que ayer, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. ¿Qué hice ayer? ¿No? ¿Qué hice bien? ¿Qué debo repetir? Y hoy, ¿qué debería ser distinto para que sea mejor? Esa es la manera más sencilla de iniciar el recorrido Lean, cambiando día a día algo pequeño que me permita ser mejor todos los días. Y lo hago en casa, con la familia, con los amigos, en cualquier lugar, no solamente en el proyecto. Y esa es una forma, cambiar la forma en que cómo estamos pensando, ¿no? Así que, Steven, el primer paso lo das todos los días, desde que te levantas. No existe como una receta como decir, vamos a cambiar esto. En la práctica, tú decides
que cómo lo pones en práctica. Tú eres el que decide cómo lo llevo a la práctica. Hay formatos, hay herramientas, hay modelos. Puedo entrar a un video en YouTube y digo, a ver, ¿cuál es la forma más eficiente de prepararme el desayuno? Y te van a decir cómo. Y lo vas a tratar de imitar. Pero luego tú vas a encontrar tu propia forma de hacerlo. Y esa es la que tienes que ir llevándola día a día adelante, ¿no? Muy bien, dice Jean-Pierre, nos dice, justamente estoy investigando en mi tesis y busco solucionar el inadecuado proceso de selección de subcontratistas en la fase de acabados en proyectos de edificación, un diseño bonito. Muy bien, Jean-Pierre, eso es un elemento importante. Yo te diría, en esta, más allá de solucionar el inadecuado proceso, yo te diría, ¿cuáles son los factores que influyen en la toma de decisiones al contratar un proveedor, un subcontratista? ¿Cuáles son esos factores importantes? ¿Y por qué? ¿Cuáles son los criterios que usa un constructor peruano para decidir por un subcontratista? Y yo compararía los subcontratos exitosos o los contratistas que tienen buenos resultados contra los que no tienen tan buenos resultados. ¿Por qué eligen a los que tienen buenos resultados y por qué eligen a los que no tienen tan buenos resultados? Cuando descubras y hagas match ahí, vas a darte cuenta de qué problema es el que se tiene que solucionar para mejorar la industria el proceso de subcontratación, ¿no? Martín nos dice, pero uno de los puntos importantes de subcontratar es tener un costo fijo o un subcontratista especialista en la partida. A ver, vamos a ver dos preguntas importantes. ¿Por qué se subcontrata? ¿Por qué se subcontrata? ¿Por qué yo subcontrato algo? Por tres razones importantes. Primero, porque tiene un expertise que yo no tengo, ¿no? Tiene un conocimiento que yo no tengo. Entonces, como yo no tengo ese conocimiento, no soy capaz de hacerlo, no tengo la capacidad para ejecutarlo, porque efectivamente no tengo el conocimiento. La segunda razón para subcontratar es, sí sé cómo hacerlo, pero no tengo la infraestructura o las herramientas o la capacidad para ponerlo en práctica. ¿Ok? Entonces, como el subcontratista tiene pues un taller, tiene herramientas, tiene equipos, tiene ese tipo de cosas, es más sencillo para él que pueda ejecutar el trabajo a pesar de que yo también sé hacerlo. Es más eficiente para él, ¿no? Y la tercera razón por la que subcontratas es que básicamente porque yo no tengo la economía necesaria para ejecutar ese trabajo. O sea, yo no tengo el flujo efectivo de dinero que el subcontratista, debido a que no hace este trabajo de manera más recurrente, tiene convenios con proveedores, tiene acuerdos de negociación con otros contratistas o con otros fabricantes, ¿no? Tiene representación, tiene alguna red de contactos que le permite ejecutar el trabajo de una forma eficiente. Entonces, si la razón de subcontratar es porque efectivamente el subcontratista lo va a hacer mejor de lo que lo puedo hacer yo, es porque me está generando una ventaja, una facilidad que yo no tengo. Por eso es que lo subcontrato. Ahora, ¿cómo decido qué subcontratista uso? Porque en el mundo hay muchos subcontratistas. No es que existe un solo subcontratista. Este planeta tiene 7.000 millones de personas. No me van a decir de que hay uno solo que sabe hacer esas cosas. Eso sería una triste realidad, ¿no? En que en un planeta hay 7.000 millones de personas, en un país con 30 millones de habitantes, en una industria de construcción de más de 1,5 millones de personas que están involucradas, solo haya uno que sabe hacer ese trabajo. Entonces, eso no es cierto. No es cierto, ¿no? Entonces, un subcontratista, tenemos que elegir un subcontratista que me genere ventajas, que me genere valor. Y para eso hay que saber subcontratar, ¿no?
Ah, por ahí nos decía Juan Quintanilla, dice, los proyectos no se toman en cuenta las externalidades que estos generan en la sociedad, las positivas, bien para la sociedad, pero las negativas es un problema, que no son cuantificadas y no lo toman en cuenta la entidad y menos los contratistas. Miren, todo proyecto de construcción va a tener impactos. Un impacto social, un impacto ambiental, un impacto político. Yo recuerdo en un proyecto estábamos construyendo torres de telefonía para ampliar la cobertura de la comunicación a nivel nacional. Estoy hablando de hace 15 años atrás aproximadamente. Estamos construyendo torres. Había un segmento en un pueblo del Braem, ¿no? Donde obviamente los narcotraficantes no querían que la comunicación llegue, porque si la comunicación llegaba, eso significaba que los militares podían llegar más rápido y por ende no querían que se haga la torre. Y obviamente nos corrieron a balazos, ¿no? Como se dice. Y ese es un problema, ¿no? Que afecta a la construcción, que obviamente retrasa el proyecto, que lo encarece, que lo vuelve más riesgoso. Que son aspectos que son posibles de analizar. Claro que sí. Cuando hago un buen estudio, cuando hago un buen relacionamiento del proyecto, entendiendo al cliente y al usuario, ese tipo de cosas se pueden prevenir, se pueden anticipar y se pueden mejorar. El alcalde de Nueva York instaló un sistema llamado una herramienta que básicamente era como un telescopio, más o menos, donde en Nueva York, cuando te subes a los edificios altos, en la parte superior hay unos telescopios que tú usas para mirar la Estatua de la Libertad, ¿no? Y el alcalde de Nueva York se le ocurrió decir, oye, ¿y si usamos esto para relacionarnos con la sociedad? Entonces, cuando él quería hacer una remodelación en una avenida importante, en un parque, instalaba uno de esos aparatitos y metía en un modelo BIM dentro de ese aparatito. Entonces, las personas que estaban pasando por la calle miraban el proyecto y miraban cómo iba a quedar, y eso le permitía darle retroalimentación a los diseñadores, porque el aparatito podía grabar, ¿no? Grabar los comentarios de la gente, ¿no? Y podías, a través de los comentarios de los usuarios, podías mejorar tu diseño, a través de hacer partícipe al cliente y al usuario, podías mejorar el diseño. Entonces la ingeniería no es solamente resolver un problema técnico. La ingeniería es resolver las necesidades de la sociedad. Entonces es un problema social, político y técnico. Cuando yo diseño un proyecto, debo tener en cuenta no solamente el aspecto técnico, sino también cómo eso va a tener un impacto en la sociedad. Leonardo da Vinci es considerado uno de los primeros ingenieros oficiales, así que se le pueda decir, y el tipo era un ingeniero completo, ¿no? Porque estaba pensando no solamente en maneras técnicas de resolver las cosas, sino de hacerlas eficientes, elegantes y entendiendo la necesidad de, de los usuarios y clientes, ¿no? Así es. Iván, tenemos que empezar a entender más sobre la psicología de nuestros usuarios para poder tomar mejores decisiones y reducir esas externalidades que pueden afectar a los proyectos, ¿no? Starsky dice, a ver, pero hay bastantes subcontratos que solamente es un saludo a la bandera y no hacen, no sé qué hacen con el dinero. Bueno, habría que preguntarse, ¿no? Entrar un poquito más a detalle a poder profundizar en esos problemas. Dice. Carlos dice, si pudieras evaluar un proyecto, ¿qué criterios a calificar tomarías? Precio, calidad, experiencia.
¿Qué ponderación tendría? Y cada uno en base a tu experiencia, considerando como ejemplo un proyecto de construcción. A ver, Carlos, esto más allá de... te tengo que explicar esto que lo vemos en el módulo 6 del programa de formación de líderes Lean, que es elegir por ventajas, cómo se toman las decisiones. Toda decisión es única y depende de un contexto. Una decisión que yo tomo en este momento, si cambia ese contexto, mañana esa decisión puede que no sea viable, no sea real, ¿no? Por ejemplo, te lo voy a poner de este modo, ¿no? Me acuerdo que cuando tenía que comprar mi departamento, mi casa, me ofrecían, ¿no? Departamentos muy pequeños, muy chiquitos, con áreas comunes compartidas, ¿no? Con áreas comunes compartidas. Y eso se vendía como algo muy, hace 2 o 3 años, como algo muy común, ¿no? Entonces, si tenía zona de parrilla, si tenía piscina, si tenía canchita de fútbol, si tenía área social para fiestas, un cuarto para estudiar, gimnasio, ¿no? Entonces eso se consideraba como una ventaja de tu departamento. Pero cuando llegó la pandemia, todas esas áreas sociales pues se cerraron. Entonces, ¿de qué te servía haber comprado un departamento, ¿no? Con todas esas ventajas si de pronto no las podías usar, ¿no? Entonces, tú en un inicio tomas una decisión pensando en un contexto, pero ese contexto por A o B motivo cambia y esa decisión obviamente ya no es tan certera. Entonces, las decisiones dependen del contexto, ¿no? ¿Ok? Ese es un primer punto. Y el contexto tiene que ser correctamente analizado. Entonces, no puedes decir que hay una receta única para tomar decisiones. Ahora, pero tú me has dicho, oye, Santiago, ya pues no seas malo, dame alguna luz, alguna idea. 5 cosas que tienes que tener en cuenta para evaluar cualquier decisión que tú tienes en un proyecto. ¿Cómo tu decisión impacta en las personas, en el usuario final, en el cliente? ¿Cómo va a impactar tu decisión en eso? ¿Cómo va a impactar en la seguridad de la operación? ¿Cómo va a impactar en la calidad del producto? ¿Cómo va a impactar en el plazo del proyecto? Y cómo impacta en el costo total del proyecto. Si tú por lo menos usas esos 5 criterios para tomar tu decisión, obviamente vas a poder tomar una mejor decisión posible. Pero como digo, toda decisión depende de un contexto. Necesitas analizar tu contexto para tomar la decisión. No hay una receta para decir, es que para las personas lo pondero con 10, para la calidad con 30, para el costo con 50. No, o sea, eso no hay una solución matemática exacta. Lo que tú tienes es que ponderar el contexto la decisión en función al contexto que tienes. ¿De acuerdo, Carlos? Buenísimo. Jean-Pierre, personalmente podemos contagiar la cultura de calidad empezando por uno mismo. Así es, así es. Steven dice, excelente, gracias. Gracias también a ti, Steven. ¿Hay forma de evaluar el grado de madurez de la empresa como para tomarlo inicio en la implementación de metodologías Lean? Claro que sí, Carlos. La página del LSI Perú tiene una página específica que se llama Evaluación de Madurez de Lean Construction y hay 2 evaluaciones de madurez. Una evaluación individual, cuando te puedes tú autoevaluar, y una evaluación de madurez grupal o de proyecto que sirve para un proyecto específicamente, ¿no? Hay una charla muy buena sobre eso que hicimos hace un tiempo. Y Carlos dice, su contrato para transferir riesgos. Ya, el riesgo no se transfiere, el riesgo, dice, el riesgo no se crea ni se destruye, solo se transforma, a veces es como la materia. El riesgo no se transfiere en realidad. Lo que ocurre con el riesgo es que el riesgo va a estar ahí latente, va a existir, pero alguien va a asumir ese riesgo. Cuando tú subcontratas, finalmente, tú dices, ya, tú te encargas del riesgo, ya, probablemente ese subcontratista va a estar en mejor posición para absorber el riesgo, porque tiene capacidades que yo no tengo, pero el riesgo no desaparece,
¿ok? No desaparece. Entonces, si yo digo su contrato para transferir riesgo, ya te subcontraté tu problema, ya, chao, yo no me encargo, yo ya no sé nada más, tú eres eres el especialista, cometes un error, porque el riesgo no ha desaparecido. Lo único que ha pasado es que ahora el riesgo, alguien que esté en mejor posición que tú lo puede afrontar. Entonces el riesgo lo tengo que seguir midiendo, evaluando, cuidando, porque existe. Y si bien es cierto, yo ya no soy el responsable porque alguien más va a asumir ese riesgo, no significa de que yo me desentienda. Lo que ocurre normalmente en los proyectos es que cuando se subcontrata y decimos le transferimos el riesgo al subcontratista y que él se encargue, perdemos el rastro del riesgo. Y al perder el rastro del riesgo, el subcontratista en el momento en que empieza a perder plata, te lo devuelve. Te dice, toma, aquí está, yo no me hago cargo y ese es tu problema. Entonces ahí empiezan los conflictos. Por eso es que transferir el riesgo es no. Oye, vamos a hacerlo evidente el riesgo, vamos a analizarlo y tú que estás en mejor posición, tú te vas a hacer cargo de ese riesgo con mi supervisión, con mi apoyo, con mi aporte, para asegurarnos de que ese riesgo no te afecte ni a ti ni a mí. Esa sería la mejor manera de verlo, Carlos. Buenísimo. Ok, señores, muchísimas gracias a todos. Hemos cubierto varios de los temas que se van a profundizar en el programa de formación del líder Lean. Cada uno de estos puntos que hemos tocado los vamos a tocar con más profundidad y más ejemplos, casos y bastantes ideas de cómo podemos transformar nuestra industria de la construcción en una industria más eficiente y con mejores resultados. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes esta noche.